Estamos una vez más acá con Alberto y con todo el equipo en primera fila, recordando incluso la primera conferencia de prensa que hicimos un poquito más de un año atrás. Ustedes recordarán cómo iniciamos esa conferencia de prensa. Yo les decía, venimos contentos a anunciar el final del cepo cambiario. Y hoy, en la última conferencia de prensa, venimos con esa misma alegría para anunciar el extraordinario éxito del blanqueo de capitales, que todavía no terminó, pero que está entrando en una etapa final a partir del 1 de enero del año que viene. Hasta ayer a las 18 horas, según la información que recabó acá el recaudador, al que todos le tenemos mucho miedo, alcanzó los 90.000 millones de dólares de activos declarados. 1.333.000 millones de pesos de argentinos que decidieron acogerse a este programa y participar de esta iniciativa de sinceramiento fiscal. Son, hasta el día de ayer, 235.000 declaraciones juradas, lo que supera ampliamente cualquier blanqueo que conozcamos en la región, incluidos los recientes de Brasil y de Chile. Implica además una recaudación, porque una cosa son los activos que se declaran y otra cosa es la recaudación, que en ese caso sí, cobra el fisco a través de la AFIP, por la pena que se estableció en la ley para todos aquellos que decidieran acogerse a este beneficio. Recordemos que en episodios anteriores los blanqueos no ofrecían pena y se podía entrar sin ponerse al día a través de una pena. En lo que va de este ejercicio, la AFIP lleva recaudados 82.000 millones de pesos en penas por la participación del blanqueo y se han suscripto alrededor de 560 millones de dólares en bonos, fundamentalmente el bono más largo, el bono de los 7 años, que implica un financiamiento directo al Tesoro Nacional. Esto supera, creo que largamente, las expectativas aún de los que éramos muy optimistas respecto de esto. Nosotros fuimos cautos al decir que estábamos conformes con más de 20, pero en el fuero íntimo sabíamos que iba a ser mucho más que 20. Y creo que es una señal de que efectivamente las cosas están cambiando en Argentina y que cambian más allá de un equipo económico y que cambian más allá de una administración. Esto va mucho más lejos. Por comparación, simplemente para que entendamos la magnitud de lo que estamos anunciando hoy conjuntamente con el director de la AFIP, con Alberto Abad, en el último intento que hizo el gobierno de Cristina Kirchner, se declararon 2.600 millones de dólares. Vale decir, en este ejercicio que todavía no culminó y que todavía tiene una etapa importante, que nosotros creemos en la próxima etapa van a entrar fundamentalmente las propiedades, que hasta ahora vienen más lentas que el resto, ya se llevan declarados 35 veces más activos que en los ejercicios del gobierno anterior. Si esto no es una prueba contundente del cambio que ha habido en Argentina y de la restitución de la confianza en las instituciones, en el recaudador y en el presidente de la Nación, realmente es difícil encontrar una señal más contundente que esta. Vale como comparación el ejercicio que terminó a lo largo de este año nuestro país vecino y hermano Brasil, en el que se declararon 52.500 millones de dólares. Vale decir, nosotros ya estamos casi duplicando lo que consiguió Brasil, y Brasil es una economía, como ustedes saben, mucho más grande que la nuestra. Y lo que llevamos hasta el momento de activos declarados en este blanqueo supera en 5 veces, o casi 5 veces, los 19.000 millones de dólares en el caso de la otra nación hermana de Chile. Vale decir, es muy difícil referirse al blanqueo de la gestión Macri sin el calificativo contundente de que esto ha sido un éxito indiscutible.
Es sin ninguna duda el blanqueo más importante de la historia argentina y está en el ranking de los blanqueos o las amnistías fiscales más importantes del mundo. Queda la discusión de Indonesia, que en estos momentos está cerrando su propio ejercicio, pero simplemente para que entendamos y podamos comparar en términos de recaudación, esos 82.000 millones de pesos, que seguramente van a ser más, representan 1 punto del PIB. Esto supera la recaudación de Brasil, que tuvo 0,9, la de Indonesia, que todavía no está concluida, pero que ha sido quizás más importante en términos de activos, pero no tan importante en términos de recaudación, porque tenía una alícuota mucho más baja, de 0,8. Portugal 0,7, Chile 0,6, Italia 0,4 en el 2009, México 0,2. Vale decir, habitualmente cuando los países llevan a cabo estos ejercicios, la estimación de recaudación anda en el orden de medio punto del PIB. Nosotros ya estamos duplicando eso y nos falta todavía una etapa adicional. Y en términos de activos declarados, lo que es una norma internacional de alrededor de 3 o 4 puntos del PIB, los 90.000 millones de dólares que se llevan ya declarados representan en el caso de Argentina el 17% del PIB. Son números realmente impactantes que merecen una reflexión más allá del número en sí. Y yo puedo ofrecer alguna y seguramente después la podemos desarrollar en las preguntas y Alberto va a hacer su aporte también. Pero la primera reflexión es que esto es una señal muy contundente de confianza. Como dije antes, confianza en Argentina. Por supuesto que fue este equipo de gobierno el que vino con la idea y que desde este ministerio, coordinado con la FIP, se diseñó el proyecto de ley y se defendió en el Congreso y lo acompañó la oposición. Pero este no es el logro de un gobierno, es el logro del cambio cultural que viene desarrollándose en Argentina desde el año pasado con el cambio de signo político. Es mucho más profundo. Es el argentino medio que nos dice queremos hacer las cosas de otra manera, ¿no? Son esos 235.000 argentinos que decidieron salir de la clandestinidad e incorporarse al sistema. Esto representa, como dije antes, 90.000 millones de dólares de base imponible que ahora está formalizada y que va a empezar a tributar, por supuesto, impuestos y que es un componente esencial de la nueva agenda de estrategia tributaria que tiene el gobierno hacia adelante. Esta idea que tenemos en Cambiemos de ir bajando gradualmente los impuestos es impensable si no vamos ensanchando la base imponible, ¿no? Y esta es la manera de tener además un sistema tributario que sea crecientemente progresivo y en ese sentido va a seguir trabajando este equipo de gobierno en los próximos años. Entonces la primera reflexión es la confianza que genera el cambio cultural que estamos viviendo en Argentina, un país que históricamente estaba acostumbrado a esconder sus ahorros y que ahora, a través de esta convocatoria, que no es barata, que se hace más cara inclusive a partir del 1 de enero, porque la alícuota pasa del 10 al 15%, y que se hace carísima a partir del 1 de abril, cuando Alberto tome las riendas de todos aquellos que no aprovecharon la oportunidad. Representa, como dije antes, un impacto muy fuerte en la recaudación y es uno de los elementos que nosotros habíamos contemplado a principio de año, no en la primera conferencia de prensa, pero en la segunda o en la tercera, cuando anunciamos las metas fiscales. Ustedes recuerdan muy bien que hay una meta de funcionamiento, que es la meta del 4,8% del PIB. Los números van a estar en forma definitiva la semana que viene, pero podemos adelantarnos y decir que estamos muy cómodos en la tranquilidad de que efectivamente vamos a cumplir también con esa meta y vamos a llegar al 4,8% de déficit fiscal este año, que es alto, que hay que ir bajándolo gradualmente, pero la manera de recuperar credibilidad es imponer una meta que logramos cumplir. Lo que ha ocurrido este año es que
la recaudación que vino más floja como consecuencia de la caída en la actividad económica, más floja de lo que esperábamos, fue más que compensada por la adhesión muy grande, como decía antes, al régimen de sinceramiento fiscal comúnmente conocido como blanqueo. Entonces la confianza, la recaudación, el ensanchamiento de la base imponible, pero también no nos olvidemos cuál es el objetivo final del blanqueo y del régimen de sinceramiento fiscal, que no es otro que el de reparación histórica de los jubilados. Reparación histórica de los jubilados que ya está llevando adelante la ANSES, incrementando sus gastos en los últimos 3 meses como consecuencia de los nuevos haberes jubilatorios que trajo a colación la nueva ley. El otro día recorríamos en un timbreo la localidad de Tigre y un señor de 80 años, Oscar, se acercó, estaba lavando su auto y se acercó y me dijo: che, ¿cómo es esto de la reparación histórica? ¿Me lo van a pagar todos los meses? Porque este mes me vino un aumento muy importante en la jubilación. Le dijimos: sí, va a ser todos los meses. Va a ser todos los meses porque acá hay una decisión del gobierno de cumplir con la palabra y hay una ley que así lo implica. Por lo tanto, como les decía antes, el déficit fiscal va a estar incluso quizás alguna uña por debajo del 4,8% del PIB. Hasta noviembre teníamos un déficit acumulado, déficit primario de 300.000 millones de pesos. Necesitamos que el déficit de diciembre sea inferior a los 78.000 millones y eso es lo que efectivamente va a suceder en los 3 días que nos faltan. Ustedes lo van a ver plasmado la semana que viene. Y esto es muy importante porque cumplimos en un año complejo de transición, cumplimos a pesar de la caída en la actividad económica, que fue más profunda de lo que planeábamos, y cumplimos a pesar de la dificultad que implica gobernar con minoría en ambas cámaras, porque cada vez que mandamos una ley hay un costo fiscal adicional como consecuencia de la negociación, que no está tenido en cuenta en los números originales, pero que al final la factura se agranda, como todos ustedes saben, que ha pasado en cada uno de los casos que tratamos en el Congreso este año. Por lo tanto, la primera reflexión de hoy es la alegría, como dije al principio, de que esto que era un instrumento que también va a servir para unificar a los argentinos, porque esta hipocresía de la doble contabilidad no le hace bien al que la mira de afuera y no le hace bien tampoco al que la tiene, ¿no? Y por lo tanto queríamos efectivamente tener este intercambio con ustedes, porque entendemos que estos anuncios y este éxito del blanqueo es, por lo menos a mi modo personal de ver las cosas, el último hito de esta etapa de ordenamiento de la desordenada economía que recibimos al inicio del mandato. Esto que iniciamos, como decía, un año atrás, con el anuncio del cepo, el levantamiento de los controles de cambios que nos permitió restablecer el flujo de divisas y que nos permitió además revertir una crisis inexorable por el lado de las reservas internacionales. Ustedes vieron que ya nadie habla en los diarios del nivel de reservas, o por lo menos no lo hace con la ansiedad que lo hacía un año atrás. ¿Y eso qué es? ¿Porque se olvidaron? No, porque la caída en reservas se revirtió en gran medida porque el cepo ordenó y a partir de ese ordenamiento volvimos a integrarnos al mundo y evitamos lo que era una crisis inexorable. Después vino como segundo hito el arreglo con los acreedores en las Cortes de Nueva York, que nos permitió retornar al mercado de crédito y que ahora creo que lo estamos poniendo en su justa dimensión, a pesar de que esto fue muy valorado por todos, casi todos los espacios de la oposición, menos el kirchnerismo en el Congreso. Creo que recién sobre el cierre del año entendemos la importancia que tuvo esta herramienta, la importancia que tuvo el acompañamiento del Congreso y la negociación de este equipo económico y de la Secretaría de Hacienda, que como ustedes saben continúa en funciones. En primer lugar, el acuerdo con los holdouts nos permitió honrar deudas, que no es poca cosa. Y a partir de honrar nuestras deudas y cumplir con nuestra palabra, eso fue el trampolín para la reinserción en el mundo
que pregonó el presidente Macri durante toda la campaña. Créanme que hubiese sido imposible tener una estrategia de integración al mundo sin antes resolver este tema que estaba en el primer párrafo de cualquier conversación que teníamos con cualquier referente internacional al inicio del mandato del presidente Macri. Nos permitió también el acceso al crédito internacional y crédito local, porque también conseguimos crédito en el mercado local, pagar las facturas que nos dejaron. Estas cosas quizás suenen antipáticas, pero hay que decirlas, ¿no? Nosotros en lo que va del año, y no falta mucho, faltan 3 días, en lo que va del año llevamos cancelados servicios de deuda, de una deuda que no tomamos nosotros, de más de 50.000 millones de dólares este año. ¿Qué hubiera pasado si nosotros no recuperábamos el acceso al mercado internacional? Bueno, una nueva ronda de default. Hubiera sido imposible integrarse al mundo. Y hubiera sido imposible sostener un pilar, no solamente de esta gestión, sino de este gobierno, que es el gradualismo como filosofía para la reducción del déficit. La idea de que no hay margen social y político para hacerlo de golpe, y que no es la vocación ni la voluntad política de este equipo económico ni del presidente un ajuste que impacte en los que menos tienen, ¿no? Bueno, esta reducción gradual solamente podía financiarse con un acceso al crédito, que es lo que nos permitió este combo de levantamiento del cepo, arreglo con los holdouts y el tercer elemento, el que venimos a anunciar hoy. ¿Por qué es importante desde este punto de vista este tercer elemento? Mucho nos pasa cuando vamos al exterior y cuando hablamos con inversores internacionales que nos preguntan, bueno, muy bien, Argentina es una linda historia, pero ¿cuándo van a ponerse al día los propios argentinos con sus propios ahorros, ¿no? ¿Por qué tengo que confiar yo en Argentina si sabemos que los argentinos no confían en sus instituciones? Bueno, acá tenemos 90.000 millones de dólares de argentinos que estaban escondidos y que ahora están declarados como ordena la ley en la FIP. Esto también nos ordena frente al mundo y nos ordena frente a nosotros mismos, ¿no? Esto tiene un componente ético que no podemos soslayar y no podemos dejar de remarcar. Esta idea de que no hay distintas categorías, la ley es la misma para todos y por eso es tan importante que a través del blanqueo se empiece a cumplir con esta prerrogativa y con esta obligación de la ley. Así que bueno, la sensación que venimos a traer nosotros en esta última conferencia de prensa es una sensación y una convicción de misión cumplida en todos estos frentes, en un año muy duro de transición, muy duro para una franja importante de la población, en la que, volviendo un segundo a la herramienta del déficit fiscal y al gradualismo fiscal, la política fiscal, que quede muy claro, durante el 2016 estuvo al servicio de los más débiles, porque ahí fue donde incrementamos el gasto, cuando decían que no íbamos a tener, que íbamos a achicar los planes sociales y demás, los incrementamos y llegamos incluso, los hicimos más extensos. Y la política fiscal estuvo, además de al servicio de los más débiles, estuvo al servicio de la gobernabilidad. Para un gobierno que asumía con minorías en las dos cámaras, era necesario que esta reducción en el déficit fuese gradual. Decimos entonces, en este mini balance muy apretado de gestión de un año duro de transición, que estamos dejando el auto preparado con la ruta pavimentada para que la cosa empiece a funcionar. Desde este equipo económico, desde todo el gobierno, desde todo el gabinete, hemos trabajado este año en forma muy intensa, en forma muy dura, para sentar las bases de un nuevo régimen. Que no tengan ustedes ninguna duda, a partir del año que viene va a empezar a mostrar señales muy claras de aquello que nosotros avisorábamos al principio de la gestión, que es volver a crecer y volver a una economía que vuelva a generar empleo, algo que no sucede hace 5 años. Sabemos lo duro que fue para una franja muy importante de la población el primer semestre del año, lo sabemos muy bien. Sabemos el impacto que tuvo en el bolsillo de los asalariados y los trabajadores, los aumentos de precios de los primeros meses del año y también el impacto que tuvo en las expectativas la caída en la actividad económica en esa primera mitad del año.
pero también entendemos y agradecemos que ha habido una gran comprensión por parte de la población, mucha paciencia y mucha confianza en que estos pasos eran inevitables para aspirar a algo mejor, que es el mandato que efectivamente tiene Cambiemos y que es lo que nosotros estamos percibiendo al cierre del 2016. Como dije antes, no lo dije antes, lo digo ahora, perdón, bajamos la inflación a la mitad en el segundo semestre respecto del primero. Los números de actividad económica, que son malos durante buena parte del año, empezaron a mostrar un punto de inflexión hacia el tercer trimestre. Cuando ustedes ven los números del INDEC, en el tercer trimestre la actividad económica cayó solamente un 0,2%, venía de caídas muy fuertes a partir de la segunda mitad del año. El número que publica hoy el INDEC de actividad económica mensual para octubre muestra una variación igual a cero, vale decir, se ratifica que aquello que se insinuó en el tercer trimestre del año se está efectivamente constatando y confirmando en el primer mes del último trimestre del año, octubre. Muchos de los indicadores que tenemos hasta ahora del mes de noviembre, y permítanme que les lea algunos antes de que empecemos con las preguntas, por las dudas que las preguntas las quieran hacer acerca de los despachos de asfalto, por ejemplo, ¿no? Pero permítanme que les explique cómo vienen algunos números muy importantes del mes de noviembre. Vemos variaciones interanuales positivas en despachos de cemento, en producción de autos, en patentamiento de autos, en transporte de carga. Transporte de carga, 12,5% de variación interanual, noviembre versus noviembre. Eso significa que se ha puesto en marcha la actividad industrial y sobre todo la actividad agroindustrial en el interior del país. Patentamiento de motos, despachos de asfalto que en noviembre subieron un 55% interanual. Eso y decir que arrancó y muy fuerte la obra pública es decir exactamente lo mismo. Y algunos indicadores tentativos del mes de diciembre nos hacen creer que esta vez sí, efectivamente, vamos a ver crecimiento secuencial en los meses que siguen. Hay indicadores como el estimador mensual industrial del INDEC, algunos indicadores privados como el índice general del estudio de Orlando Ferreres, que lleva ya 2 y casi 3 meses de incremento secuencial. Así que vale decir que aquello que nosotros preveíamos que iba a suceder efectivamente hacia el final del año empieza a mostrarse de manera tentativa y tenemos pocas dudas de que en los primeros meses del año que viene eso se va a ver con mucho más claridad y que la sensación térmica en los meses subsiguientes, quizás a partir de marzo, van a demostrar que ese punto de inflexión y esa recuperación en la economía también llega al bolsillo de los argentinos, que es la principal preocupación que tenemos nosotros y que es aquello que nos ha desvivido a lo largo de todo el año, siendo muy conscientes de que ordenar ya de por sí era complejo, porque evitamos el recorrido que hoy tiene Venezuela, pero no hicimos solamente el ordenamiento, sino que también sentamos las bases y plantamos esa semilla de lo que seguramente va a ser un año de recuperación económica en el 2017. Así que, desde ese punto de vista, solamente me queda agregar que la tarea más ardua que tenía este ministerio está cumplida y que queda todo listo para que el próximo equipo que tome la posta continúe en ese sendero, que no es el sendero de un equipo u otro equipo económico, sino que es la estrategia económica de un gobierno y la visión política del presidente Macri. Yo termino allí, le vamos a dar la palabra a Alberto. Voy a volver al mundo, micromundo del sinceramiento fiscal. Y un poco contarles también las bambalinas de esto, porque detrás de todos estos 90.000 millones de dólares hubo mucha gente que estuvo trabajando. En el caso puntual de AFIP, más de 22.000 personas que tuvieron una actividad muy fuerte durante estos meses. Como para que tengan unas ideas,
A nuestro micrositio de sinceramiento accedieron 3 millones de personas. Hubo 3.300.000 personas que también accedieron al espacio donde nosotros le informábamos acerca de lo que sabíamos de este contribuyente. 20.000 consultas presenciales, o sea que detrás de todo esto, además de la web, hay este músculo que estuvo trabajando fuerte. Hubo un contexto internacional que también nos fue amigable, es como que en un momento dado se nos alinearon todos los planetas. En septiembre vimos que Uruguay se adecuaba al mecanismo internacional de intercambio de información. En octubre hicimos lo propio con Chile. En noviembre hicimos el acuerdo bilateral con Suiza. A fines de diciembre estuvimos en Brasil y como cierre este intercambio de información con los Estados Unidos, que prácticamente era una situación impensada por un conjunto de circunstancias, por la rapidez con que se hizo, por el interlocutor con el cual teníamos que negociar esto y por la posibilidad de tener un acuerdo automático de intercambio de información que a los remolones de la segunda ola creo que los va a motivar para la tercera ola, porque el costo diferencial de 5 puntos contra un costo de 100 puntos es un indicador que todavía pesa en el mundo de las finanzas. Algunos otros datos. Nosotros, por ejemplo, tomamos datos de bases públicas sobre argentinos que tenían propiedades en el exterior. En el caso de Estados Unidos se identificaron 1.700 propietarios. ¿Y con qué nos encontramos? Que al día de hoy el 70% de estas personas que encontramos, y como corresponde le mandamos una correspondencia, primero de felicitación por poder tener un inmueble en el exterior, y después de convocatoria para que lo regularizaran, el 70% contestó en ese sentido. O sea que la inducción funcionó bastante bien. La aplicación que hicimos, que fue revolucionaria, porque es la primera vez que hay un aplicativo que es online, o sea que uno no hace una presentación en un formulario y paga, sino que esto va a estar abierto hasta el 31 de marzo, implicó 3 millones de accesos y 240.000 declaraciones juradas. Y un dato que no es menor, 112.000 cuentas bancarias abiertas y 22.600 pagos desde el exterior. Y me voy a quedar 2 segundos en las 112.000 cuentas bancarias abiertas, porque ¿qué reflejan? Y esto es un poco continuando una visión un poco más sociológica, digamos así, de este sinceramiento fiscal, que acá se rompió, algo cambió en la Argentina, lo comentaba Alfonso. Porque estas 112.000 cuentas eran activos, pesos centralmente, o dólares que estaban escondidos durmiendo una larga siesta debajo de un colchón y que de repente se despertaron, y son 112.000 cuentas que básicamente son 7.200 millones de dólares, que significan una recuperación de la confianza, una vocación de quienes la tenían por ordenar su patrimonio, por hacer inversiones, por tener algunos consumos que quería hacer. Y esto es una señal muy importante para todos nosotros de que se abre una nueva etapa. Y una cosa adicional que no es menor, también permitió ordenar patrimonios familiares que estaban en una zona de riesgo y que mucha gente pudo a partir de esto reacomodar el futuro de sus familias y de sus hijos, que desde el punto de vista sociológico vale mucho. Y nosotros identificamos sociológicamente 2 tipos de actores acá. Esto llamémoslo el de los pequeños ahorros. Pero después hubo otros actores, que vamos a llamarlos los del inversor sofisticado, que también se incorporaron a esto. Creo que por varias razones. Primero, por un problema de riesgo, esto que estuvimos hablando de lo que pasa en el resto del mundo con el intercambio automático de información, y una señal que vale la pena, hay una nueva institucionalidad global con el tema impositivo. No nos olvidemos, porque esta idea nos va a repiquetear en la cabeza de aquí en adelante a todos.
así como el comercio internacional a través de la OMC se globalizó y los bancos se globalizaron a través de las normas de Basilea, los tributos se están globalizando a través de este nuevo fenómeno. Y los inversores internacionales se dieron cuenta de esto, y eso hizo que ya haya 77.000 millones de dólares que se regularizaron en el exterior. Como para tener una nota de color, los inmuebles que se regularizaron hasta ahora en la Argentina fueron 20.000 por 1.733 millones de dólares, lo que implica un valor promedio por inmueble de 93.000 dólares, y en el exterior hasta ahora se regularizaron 18.000 inmuebles por 3.551 millones de dólares, lo que implica un promedio de 200.000 dólares por inmueble. Pero esta ola, la ola del ladrillo, todavía no empezó. Esta es la ola que esperemos que nos va a dar el empujón final para este círculo virtuoso que se reinició. Un dato más que quizá es representativo. Si nosotros tomamos todas las declaraciones juradas del año 2015, que concentran la información de bienes personales y ganancia mínima presunta de todos los argentinos, en el 2015 se habían declarado 26.743 millones de dólares. Esto quiere decir que el número de sinceramiento triplicó, multiplicó por 3, y esos 26.743 millones de dólares aumentaron en 77.503 millones de dólares. O sea que esto significó multiplicar por 3 los activos declarados en el exterior de los argentinos. No es un dato menor. Bueno, no los quiero agobiar más con datos. 3 datos que en alguna medida ya los comentó también Alfonso, en lo que significó respecto de otros procesos de sinceramiento, y no solo en montos, los 4.700 millones del 2009, los 2.600 millones del 2015, sino que de 34.000 o 15.000 presentaciones subimos a 234.000, o sea que no es solo un tema cuantitativo, sino que es un tema cualitativo. Yo aprovecho para destacar que creo que los argentinos estamos ante una oportunidad histórica en el sentido de que la confianza demostrada por los pequeños inversores, los medianos y los inversores sofisticados pone arriba de la mesa para la economía argentina. Ya hasta ahora, 90.000 millones de dólares, que son una gigantesca oportunidad de inversión y de desarrollo económico. Entonces ahora el desafío también lo tenemos nosotros desde el gobierno, lo tiene el sistema financiero y lo tiene el mercado de capitales, que son los que tienen que tomar esta posta para convertir este blanqueo en un proceso superior de inversión y de desarrollo. Y nosotros estamos convencidos de que no es solo responsabilidad del gobierno, es fundamentalmente responsabilidad del gobierno, pero que esto se vuelque a la economía y sobre todo a mayor igualdad de oportunidad para todos los argentinos es realmente una construcción colectiva. Así que estamos muy satisfechos de haber compartido con Alfonso este proceso y la posibilidad de haber logrado esto. Gracias. Gracias, Alberto. ¿Qué les parece? No sé. Buenas tardes. Gonzalo Asís de TN, Canal 13 acá. Hola, Gonzalo. Buenas tardes. Gracias. En el año 2004 se nos dijo a los argentinos que la República había hecho el canje de deuda más beneficioso de la historia argentina, 2005. Y ese año el presidente Néstor Kirchner lo echó al ministro Roberto Lavagna. La pregunta concreta es, se nos está contando que la República Argentina está haciendo en este momento el blanqueo de capitales más importante de la historia argentina y se nos plantea un escenario de reactivación económica que supuestamente en los próximos meses va a dejar sus primeras evidencias. ¿Por qué entonces el presidente Mauricio Macri le pidió la renuncia al ministro de Economía? Yo pensé que las preguntas iban a ser sobre el blanqueo, pero bueno, parece que hay que cambiar el switch. Bueno, ya que me das la oportunidad, Gonzalo, ya que estamos cambiando el tema, lo primero quiero aprovechar
esta plataforma para agradecerle personalmente al presidente. Ya lo hice ayer, como ustedes saben, pero aprovecho ahora para hacerlo una vez más. La confianza que me dio durante todo este tiempo y la oportunidad de trabajar con gente como Alberto, con mis colegas de gabinete y con todo mi equipo que me acompaña hoy y al que también le agradezco estos casi 400 días de trabajo intenso. Como ya lo hemos explicado y lo han explicado otros miembros del gabinete, Gonzalo, no hay que buscar un parangón ni buscar razones que no están. Esencialmente la razón de mi salida la explicó muy bien ayer el jefe de gabinete y no hay que agregar nada más. Había diferencias muy concretas en el funcionamiento del equipo y desde ese lugar es que yo doy el paso al costado y mi salida está interpretada desde ese lugar y no desde un lugar de discusión o de dudas o de diferencias respecto del rumbo al que estamos yendo. El rumbo es exactamente el que nosotros habíamos planeado incluso antes de asumir. Los pasos se fueron dando en ese mismo sentido. Y los resultados, si bien algunos llegaron quizás un poco más tarde de lo que algunos esperaban, están también empezando a verse con muchísima claridad. Entonces, me parece que no es adecuada la comparación por una cantidad de razones, pero en todo caso, ustedes vieron la foto de ayer, ¿no? La foto de ayer es una foto en la que hubo un encuentro muy cordial con el presidente, que tuvo la gentileza de invitarme a almorzar con él y con la primera dama, a interrumpir sus vacaciones, donde hablamos de muchas cosas y hablamos también de cómo sigue la cosa, ¿no? Así que eso yo lo agradezco y también aclaro que estoy muy comprometido con este proyecto que es Cambiemos, ¿no? Yo no vengo acá a otra cosa más que acompañar desde el lugar que se pueda esta gestión, porque creo que este es el cambio que pidieron los argentinos y creo que esta es una oportunidad histórica y me parece que acá sí entra la comparación del blanqueo, ¿no? El blanqueo realmente es un nuevo empujón respecto de que esto es lo que está sucediendo. Y esto es lo que va a suceder, porque hay un presidente que tiene la convicción política de haber entendido cuál era el mandato de cambio, ¿no? Y en ese marco, bueno, cuando el equipo hay que ordenarlo, se lo ordena, pero no es otra cosa más que eso lo que sucedió. Sí, Fabián Quintá de la agencia de noticias Telam. ¿Qué dice Fabián? Vuelvo al banqueo yo, más pedestre. Qué bien. No entendí cuánto es, en definitiva, lo que queda para el fisco de estos 90.000 millones de dólares que se han blanqueado. Muy bien. ¿Y cuánto de eso se va a utilizar para pagar a los jubilados? Bueno, vamos por recorrido de varios números, haciendo la aclaración de que esto, como bien dijo hace un rato Alberto, es provisorio, ¿no? Nosotros esperamos que los números sean bastante más altos para cuando entre la ola de los ladrillos, a la que hacía referencia Alberto. Con Alberto, en el último tiempo teníamos nuestra propia broma en clave para referirnos a los números de blanqueo, que era el peso de la criatura. La criatura está pesando ya más o menos lo que peso yo, ¿no? Así que imagínense, esa criatura se va a ir engordando hacia marzo del año que viene. Una cosa son los activos declarados de 90.000 millones, otra cosa es la penalidad en función del tipo de activo y en función del monto a blanquear o a sincerar, ¿no? Como ustedes saben, esa tasa puede ser del 0, puede ser del 5, puede ser del 10% y de ahora en más puede ser hasta del 15%. Hasta el momento no están procesadas todas estas declaraciones juradas a las que hizo referencia Alberto, pero hasta el momento, producto de lo recaudado en octubre, noviembre y fundamentalmente diciembre, el monto total alcanza los 82.000 millones de pesos de recaudación. Como dije antes, esto es más que un punto del PIB, es realmente un número impactante por donde uno lo quiera ver, y excede largamente el cálculo original que hicimos nosotros al elaborar el presupuesto 2017 respecto del gasto adicional que iba a insumir
en el 2017 la reparación histórica de los jubilados. Vale decir, esto le va a dar al ANSES los recursos que necesita y un poco más, de manera tal de que podemos decir, creo que con tranquilidad, no va a necesitar recurrir al FGS para cumplir con la ley, por lo menos durante todo el año 2017. Adicionalmente, está la opción de pago no en efectivo, sino a través de bonos. Esto viene un poco más lento que el efectivo por una serie de razones, con lo cual nosotros creemos que este número se va a incrementar y mucho hacia marzo del año que viene, pero de momento son 556 millones de dólares que se han integrado directamente en un bono, como alternativa al pago del impuesto, y que por lo tanto el Estado Nacional los recibe no como un ingreso arriba de la línea, sino como una fuente de financiamiento que va directo a la caja y que nos permite también equilibrar algunas cuestiones pendientes de la caja para el resto del año. Algo que hace algunas semanas atrás también parecía que iba a ser un poco más dificultoso. Entonces la reflexión final es todas las que dijimos antes, más la tranquilidad de que efectivamente lo que pide la ley y lo que prometimos quienes apoyamos la ley en la discusión en Congreso, gracias a la adhesión de todos esos miles de argentinos a los que hacía referencia Alberto, efectivamente se va a poder cumplir. Buenas tardes, acá ministro. Mariel Dilenarda, de Radio Mitre. La consulta es sobre los dichos de Carrió por su salida del ministerio. Ella se mostró conforme con el pedido de renuncia por parte del presidente y fue más allá diciendo que usted siempre tuvo aspiraciones políticas y que las jugaba desde el cargo. La pregunta entonces es, ¿qué opina sobre eso? Si cree que influyó Lilita Carrió en la decisión que finalmente tomó el presidente Macri, y usted acaba de decir que está comprometido con el espacio de Cambiemos, si puede confirmar que continúa dentro del espacio más allá de la resistencia de Carrió. No, absolutamente, absolutamente continúo dentro del espacio. Me parece que Carrió es una voz, como tantas otras, muy calificada, y además le tengo un gran cariño a Lilita, con quien he trabajado a lo largo de los años y a quien respeto mucho. Me puso muy contento que Lilita pondere a gente de mi equipo como Pedro Lacoste, que está en primera fila, y a Toto Caputo, que está de vacaciones, pero que ustedes saben que va a tener una responsabilidad mayor a la que traía hasta ahora, que también es una garantía y una tranquilidad para nosotros en ese sentido. Así que, bueno, las opiniones son lo que son. El compromiso se demuestra efectivamente en la cancha, y eso fue lo que hablamos ayer con el presidente. Ustedes saben, hay trascendidos de ofertas de otros lugares y demás. Me parece que lo prudente es tomarse un tiempo para reflexionar, pero en todo caso dejar muy en claro que el camino emprendido juntos es un camino que continúa. Y eso creo que es lo más importante, y nos tenemos que acostumbrar también en una Argentina habitualmente turbulenta a que los cambios se pueden dar de manera pacífica, ¿no? Y yo creo que el principal mensaje de estos últimos días es efectivamente eso, ¿no? Ministro, Horacio Serafini, de La Voz del Interior. ¿Qué dice Horacio? Concretamente quería saber, ¿usted le presenta la renuncia al presidente y el presidente se la acepta, o es el presidente el que le pide a usted la renuncia? Por un lado eso, y en segundo lugar, usted durante este año un poco... No, solamente con relación a que su salida va a suponer un desdoblamiento del Ministerio de Economía, y durante todo este año se dejó entrever que no había una centralidad en el manejo de la política económica. ¿Qué opina el desdoblamiento del Ministerio? A ver, el desdoblamiento del Ministerio es una decisión del presidente, y el presidente es el que está a cargo, y él es el que elige el ordenamiento de la gestión, y habrá tenido muy buenos motivos para hacerlo. Respecto a la primera pregunta, vuelvo a lo que ya dije antes con la pregunta de Gonzalo. La foto del presidente con su ministro saliente almorzando en un momento de distensión en el sur no es la foto de un renunciante ni de un renunciado, es la foto de dos personas que intentan encontrar cuál es el mejor espacio hacia adelante. Y eso creo que es lo que hay que mirar, y eso es lo que hay que ver, y eso es efectivamente lo que yo tengo para transmitir, porque los que me conocen lo ven también en mi cara y saben que esta tranquilidad tiene que ver con eso, ¿no? Con el deber cumplido
y con la convicción de que este es el lugar en el que queremos estar, los que entendemos que Argentina hay que reconstruirla y para eso tenemos que trabajar todos juntos, más allá de opiniones individuales y más allá de algunas cuestiones puntuales de funcionamiento que ocurren hasta en las mejores familias. Sí, buenas tardes, ministro. Roberto Pico, de la agencia de noticias DIN. ¿Qué dice Quería Roberto? consultarlo si nos puede dar precisiones acerca de quiénes son los funcionarios del actual Ministerio de Hacienda que permanecerán en su cargo o que han presentado la renuncia, y también obviamente incluye al doctor Abad, al jefe de la AFIP, si ya continúa o qué va a pasar. Me estaba diciendo Alberto que después del éxito de Blanqueo va a presentar la renuncia, pero no sé si... Segundas partes nunca fueron buenas y yo ya voy por terceras o cuartas. No, simplemente para que se entienda. Mañana vamos a tener una reunión con Nico Duhovne acá en el Ministerio. Yo, por supuesto, estoy en contacto todos los días con Toto, que además es un amigo personal. Y bueno, efectivamente lo que vamos a ver es la posibilidad de cada uno, sobre todo Nico, que es nuevo en el equipo, tendrá alguna persona, pero la vocación es que los que están para seguir y que puedan hacer un aporte sigan, ¿no? Con excepción de mi amigo del alma Pedro, que se viene conmigo, ¿no? Perdón, una sola aclaración para el compañero periodista. No tires una bomba, Alberto. No, le voy a hacer una devolución. En los diarios de ayer o antes de ayer, no sé si usted los ha leído, joven, salió una nota por la cual hay un decreto presidencial que yo tengo un mandato por 4 años más, porque tengo un régimen distinto, y ese mandato se encabalga con el primer año del próximo presidente. Lo que no significa que yo tenga estabilidad, pero hay un esquema normativo que prevé algo parecido a eso. No hay ni está garantizada la estabilidad emocional tampoco. Sí, emocional está garantizada, la otra no sé. Muy bien, muchas gracias.